todos nuestros radioescuchas les doy la bienvenida y les agradezco acompañarnos como cada lunes. Tenemos siempre programas muy interesantes, mucho que dar a la comunidad, mucho que aportar para nuestros radioescuchas. Y bueno, el día de hoy feliz de tener conmigo a una persona que no solamente es una profesional a la que yo admiro y respeto su trabajo, pero también es una amiga. Y su nombre es Guillermina Mejía Soto. Ella es médica pediatra con especialidad en adolescentes, miembro titular de la Asociación de Pediatría. Ella vive en la Ciudad de México y tiene muchas otras credenciales, pero Guillermina no tiene más que hablar para presentarse sola y para presentarnos su conocimiento y para aportarnos y compartir con nosotros. Así que, Guille, te doy la bienvenida a nuestro programa. Buenos días. ¿Qué tal? Muchas gracias. Muy buenos días. Muchas gracias. Y además, a mí me gustan mucho así las presentaciones cortitas, porque si no, ya me calculan la edad por el currículum, y como esto es jóvenes, adolescentes y niños, mejor así nos quedamos. Exactamente. Entonces no vamos a dar todas las credenciales, ni vamos a dar muchos detalles, y nos vamos a ir directo a conversar sobre el tema que elegimos con Guille. Y el tema que elegimos es la transición de la niñez a la adolescencia. Un tema por el que la gente pregunta muchísimo, Guille. Una cantidad de mamás de familia que se acercan y dicen, es que mi hijo era tan dulce, me escuchaba, me hacía caso, me obedecía, y ahora me ignora, me azota la puerta, me dice que no me soporta, no hay manera de que me haga caso, no entiendo qué está pasando. Hay una transición de cuando son niños a cuando son adultos, los niños cambian radicalmente y los padres no saben qué hacer con ellos. Así que platícanos, por favor, Guille, como médico, como psicóloga, como terapeuta, ¿qué pasa en esta transición? Sí, bueno, yo creo que algo muy importante es primero centrarnos en los rangos de edad. La Organización Mundial de la Salud nos dice que de los 10 a los 19 años es la etapa de adolescencia como tal, que la vamos a dividir en adolescencia temprana, 10 a 13, 14, adolescencia media, 13, 14 a 16, y la adolescencia tardía, 17 a 19, porque aquí todo se comporta de manera diferente. No es lo mismo un adolescente de 11, 12 años que alguien de 17, 18 años, y precisamente por eso enmarcamos las tres adolescencias. En la parte importante de esta transición de niño a adulto, en la parte física, básicamente pues nos concretamos entre los 10 y los 14, 15 años, que es cuando vienen todos estos cambios que nosotros les llamamos como médicos la aparición de los caracteres sexuales secundarios. Sin embargo, vale la pena decir que a partir de los 8 años en todo el mundo, pero también aquí es un poquito regional, dependiendo si los chicos viven en costas, si son de países nórdicos, si son del norte del país, donde, por ejemplo, en el caso de México es discretamente más frío que en el sur, sureste, y eso también hace una diferencia. Entonces, el hecho de iniciar a los 10 años, ya desde hace 10 años, aproximadamente un poco más, tenemos algo que se llama el adelanto circular de la pubertad. Esto quiere decir que cada 10 años la menstruación se va a estar adelantando aproximadamente 6 meses. Es decir, que ya en nuestro país la adolescencia, con cambios físicos, está empezando a los 8 para las niñas y a los 9 para los niños. ¡Guau! Guille, eso no lo sabía. O sea que en realidad es verdad lo que están diciendo, lo que los padres percibimos, que los chicos cada vez comienzan de edad más temprana el proceso de la pubertad o de la entrada a la pubertad, ese cambio. Sí, claro, y además, bueno, sabemos que las hormonas sexuales, que son no solamente los nombres estos técnicos de las gonadotropinas ni demás, sino todo el sistema glandular se pone en acción.
la hormona tiroides, las suprarrenales, la hipófisis. Entonces, lo que sucede es que también el cerebro recibe este influjo de hormonas, que es como una especie de pequeña bomba hormonal en el cuerpo de los chicos, y bueno, pues también estamos viendo estos cambios emocionales a los que tú te referías. Estos cambios en el que principalmente lo que los papás empiezan a notar es el reto a la autoridad. Antes yo le decía, mijito, lávate los dientes. Sí, mami. Y si no, te lavas los dientes ahorita y si no vas a ver, pues ahí va el niño, ¿no? Ahora, el asunto es que le dices, báñate o lávate los dientes al rato, después, ¿por qué? ¿Para qué? Entonces, ahora los chicos de 10 a 14, y si nos vamos desde los 8 a los 14, los padres también sufrimos una modificación, porque ya no somos los padres de niños que dábamos órdenes como muy direccionales, sino que tenemos que tomar en cuenta que ahora ese cerebro está también con estas hormonas y que los chicos, dicho de una manera que a mí me gusta, aunque alguna gente lo va a considerar peyorativa, pero estrenan cerebro. Ahora empiezan a cuestionarnos. ¿Y por qué? ¿Y por qué yo? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué el otro? Simplemente, bueno, dirían, ¿y por qué las elecciones de Estados Unidos fueron así, no? Entonces, de alguna manera, es un nuevo cambio también para los padres. Los padres también entramos en los 3 duelos de la adolescencia. El duelo del cuerpo físico, el duelo de padres de adolescentes que eran padres de niños y ahora son padres de adolescentes, y los chicos viven el duelo social. Ya no es lo mismo medir 1.35 que una chica mide 1.70, 1.65 y que entonces ahora la tratan diferente a los diferentes lugares donde va. Entonces, es muy complicado poder acoplarse si tengo 12 años, mido 1.65, mido 1.70, que me vean de igual forma. Entonces, sí, no solamente ellos, también el conjunto de la familia y el conjunto de la sociedad vivimos estos cambios hormonales. Y ahorita que hablas de estos duelos se parece a un duelo de, por ejemplo, cuando pierdes un familiar, cuando pierdes una mascota, cuando se parecen a esos duelos. ¿En qué se parecen? ¿Cómo manejar eso? Bueno, de acuerdo al diccionario de la Real Academia, el duelo es una pérdida. Entonces, cada quien, de manera particular, individual, va a vivir los duelos de manera diferente. Digo, si pierdes a alguien muy, muy cercano, pues a lo mejor el duelo te toma hasta a veces un año inclusive. El duelo fisiológico, que así se llama, dura entre 3 meses a un año. Pero a lo mejor hay gente que le toma 2 años, 3 años, y esto ya amerita una intervención psiquiátrica. Entonces, el duelo es una pérdida. Yo perdí a mi niña, a mi niño, y ahora tengo un adolescente. Hay papás que de veras no lo superan, ¿eh? Y yo les diría, vayan con el terapeuta, porque claro, afortunadamente no van a regresar a ser niños, ¿no? Y lo mismo pasa con los chicos. Los chicos claro, a veces se ven al espejo, no se gustan, tienen miedo a ser rechazados, y les comparto que recién estoy haciendo una estadística de la clínica de adolescentes en donde yo trabajo, que es una clínica especializada para adolescentes, en donde acabo de hacer una estadística de cuáles son los motivos de consulta de 10 a 14 y de 15 a 17. De 10 a 14, afortunadamente el número 1 sigue siendo la puericultura del adolescente, es decir, el control puberal de los chicos. Pero el segundo son todos los cambios emocionales. El tercero es ideación o intento suicida. Entonces, si los chicos y la familia no tiene bien plantado todos estos cambios, pues podemos inclusive estar pensando en circunstancias mucho más graves como puede ser una ideación suicida. Claro, Guille, y además este es un tema que lo comentamos ya por el chat, necesitamos hacer un programa más adelante que hable de la depresión y de los intentos suicidas, porque definitivamente estamos viendo de dónde viene, o sea, cuál es la raíz, es el malentendimiento y el no superar ese duelo de los padres, y me imagino que si los padres no lo superamos, pues los chicos tardan más en superarlo, ¿será? ¿Será que así es?
No, afortunadamente los chicos son maravillosos. Yo creo que yo por eso me dedico a la adolescencia, porque los chicos son fantásticos. En mi época de pediatra me costaba realmente trabajo porque los papás son los que interactúan directamente pues con uno como médico, como especialista, y los chicos se quedan detrás. Esta parte de la adolescencia es, yo te decía, los chicos estrenan cerebro. Y me gustaría como abundar un poquito Por en cuáles favor. son todos estos cambios y toda esta transición que los chicos tienen en esta etapa, porque básicamente al hablar de transición de niño a adolescente, pues estamos centrándonos un poquito en los 10 a 14 años, en donde lo primero que sucede en las chicas es el crecimiento del botón mamario. Las chicas sienten una pequeña dureza detrás del pezón, eso lo llamamos clínicamente el botón mamario, y a partir de ahí se desencadenan todos estos cambios físicos. Es muy importante que los padres de familia y también las chicas sepan que a partir del botón mamario, el crecimiento en estatura va a ser aproximadamente de unos 18 centímetros aproximadamente. Para darles una idea, el crecimiento exponencial es de más o menos los 4 o 5 años en adelante, el crecimiento por año son 5 centímetros. El crecimiento en adolescencia aproximadamente son entre 8 y 10 centímetros por año. Entonces estamos hablando de que no solamente crece en estatura, que es lo que vemos, sino crece el corazón, crece el hígado, crecen todos los órganos y sistemas, los huesos, los músculos. Entonces, este cambio tan brusco es lo que provoca a veces estos desajustes, pueden ser mayores o menores. También depende mucho de cómo se ha hablado en la familia de todos estos cambios. Una vez que la chica ha presentado el botón mamario, que puede ser desde los 8 años, la pubertad dura 3 a 4 años. O sea que si una chica inició botón mamario a los 8, más o menos 2 años y medio después, estamos hablando 10 y medio, aproximadamente 11 años, va a presentar su primera menstruación. A partir de ahí, la chica deja de crecer. Y esto es algo que sorprende muchísimo especialmente a las mamás. Oiga, pero si en la primaria de quinto y sexto era la de hasta atrás de la fila, pues ahora resulta que está en segundo de secundaria y ahora está de la primera de la fila, porque ya se quedó chaparrita. Pues sí, en efecto, esta etapa desde el botón mamario hasta la aparición de la menstruación es de suma importancia que los padres de familia acudan con un médico especialista, médico de adolescentes, médico pediatra. En Estados Unidos existe muy formalmente la especialidad de la medicina del adolescente. Entonces, es importante este seguimiento, porque después prácticamente ya no podemos hacer nada, los cartílagos de crecimiento se cierran y pues ya se quedó de esa estatura, pudiendo tener la posibilidad de un potencial mayor. En el caso de los varones, el inicio puberal es el crecimiento del pie. Entonces, cuando los papás sientan que están gastando mucho en los tenis, porque ahora cada 3, 4, 6 meses están cambiando prácticamente media talla de zapato, es porque ya ingresaron a la pubertad. A partir de ahí, un gran momento también para acudir con sus médicos de adolescentes, pediatras, para poder dar ese acompañamiento estos 3 o 4 años. Inmediatamente después del crecimiento de los pies, viene el crecimiento de las manos, esto es en ambos sexos, y viene un crecimiento segmentario, ¿no? Así le llamamos, que es de la cintura para abajo les toma aproximadamente 1 año crecer, de la cintura para arriba otro año, y luego tenemos los crecimientos segmentarios de la cabeza, las extremidades. Entonces, si ustedes se paran afuera de una secundaria, pues lo que van a ver son chicos un poco deformes. Vamos a verlos o patones, o los vamos a ver con piernas largas, tórax chiquito, caras de niños, pero este es el proceso desde los 8 hasta aproximadamente los 14 años. Guille, déjame preguntarte algo. Cuando las chicas, esta es una pregunta que en algún momento una madre de familia me dice, ¿sabes qué? Mi hija tiene 12 años y tiene ya su periodo, pero su hija no lo supera. No quiere saber nada, no quiere cargar por ejemplo, con sus toallas sanitarias, no quiere saber nada, no quiere que le toquen el tema, está renuente, llora cada vez que le baja el periodo. Creo que no tiene 12 años, tiene 11 años y es el segundo mes que le baja. ¿Cómo manejar esas situaciones, Guille, con estas chicas? ¿Cómo explicarles
cómo hablar con ellos. No sé, quizá es el duelo famoso del que estás hablando ahorita. Exacto. Bueno, en primer lugar, yo me iría un poco a platicar con la mamá. ¿Cómo vivió ella su inicio de ciclo menstrual? ¿Qué tan dramático fue para ella? ¿Qué connotaciones morales, sociales, a veces hasta religiosas? Porque hay algunos lugares en donde, por ejemplo, si estás menstruando no puedes entrar a los templos. Hay una zona rural en México en donde las chicas cuando están menstruando las sacan del recinto familiar los días que están reglando porque lo consideran sucio. Entonces yo sí me iría a primer lugar a ver y explorar un poco qué está pasando con esa madre, qué es lo que ella piensa, qué es lo que ella cree, porque ahora a esta edad, como madre adolescente, pues ya lo superó, pero ¿cómo lo está viviendo? ¿Qué está pasando con el género? ¿Por qué nosotras las mujeres somos las que sufrimos o nos embarazamos o tenemos que padecer? Porque detrás de esto hay muchas historias. Segundo lugar, con la chica hay que preguntarle, no hay que estarle diciendo, ¿qué sientes? ¿Cómo lo vives? ¿Qué crees? ¿Sabes que una de las consecuencias es que si tú no llevas las toallas te vas a manchar? Y este asunto, si lo digo abiertamente en la radio, es Claro. El bullying para cuando una chica se mancha en primero, segundo de secundaria, sexto de primaria, le queda para el resto de la secundaria. Así que estas son las cosas de las que se tiene que hablar con ella. No quieres llevar tus toallas, asume la consecuencia, te vas a manchar. Si te manchas, puede ser un factor social en el que tú te sientas expuesta, pero la que toma la decisión es ella, aunque tenga 11, porque si no, entonces, pues va a dejar de ir a la escuela, y entonces ahora tenemos un problema emocional que se llama fobia escolar, que no quiere ir, que no quiere salir de su casa, que no nada, pero esto ya es una connotación emocional, que si llega a estos grados, pues necesita la ayuda terapéutica. Por supuesto, Guille. Y qué importante lo que estás hablando de que la madre tiene que entender cómo vivió ella ese proceso, porque durante nuestra época, que ya es más o menos de mi edad, y no voy a decir la edad, pues obviamente también habían muchos mitos alrededor de los periodos menstruales y muchas creencias. Bueno, ventajas enormes que tenemos es las redes sociales. Las redes sociales tienen todas estas cosas horribles de las que todo mundo habla y que ustedes seguramente como estación saben, pero también tiene enormes virtudes. Lo único que hay que saber es qué páginas son las que pueden acceder. Actualmente hay muchísimas páginas que la mamá de esta chica puede acceder, revisar antes de darle la dirección electrónica a su hija, que son tremendamente lúdicas. El hecho de que ella pueda visualizar, por ejemplo, una página donde se habla del ciclo menstrual y que además hay 25 comentarios de chicas que tienen la misma edad y que están diciendo lo mismo, eso genera empatía. Y entonces puede decir, caray, pues si no soy la única, ¿no? Entonces, pero sí vale la pena tener como esta herramienta en el que primero haya sido supervisada por la madre, porque bueno, pues ustedes saben que hay riesgo también en esto de las redes sociales, pero yo les puedo decir que hay páginas hermosas donde ahora hablan de todo lo que es la fisiología de los ciclos menstruales y es una enorme ayuda para los adolescentes. Ay, pues a lo mejor nos puedes compartir una por ahí, Guille, para colocarla en las redes y que los padres empiezan a indagar un poquito. Ahora, Guille, déjame te pregunto algo. En cuanto a la superación del duelo de los padres, en cuanto a superar el duelo, ¿cuál es el cambio principal? ¿Cuál es la nueva forma en la que un padre de familia ahora tiene un adolescente, ya no tiene un niño, tiene un niño que está comenzando este periodo? ¿Cuáles son los cambios más importantes que un padre madre, tiene que hacer en la relación con sus hijos? Bueno, lo primero es darse cuenta que creció, que aunque parece de risa, no lo es. No, seguimos con estos papás que en esta generación de papás tenemos la famosa generación millennial también, es una propuesta de sobreprotección. Una propuesta, yo le llamo la patología de la abundancia, no importa el nivel socioeconómico, porque yo quiero unos tenis de marca, pero aunque la marca sea Pato,
aunque la marca sea pirata, como dicen los chicos, Ajá. los papás, dependiendo del nivel socioeconómico, hacen todo para que los chicos puedan tenerlo. Entonces tenemos esta no valoración. Cuando yo como padre de familia estoy dando todo y trabajo 3 turnos para que mis pedacitos de carne tengan todo lo que necesitan, no hay una valoración por parte del chico y se vuelven chicos tiranos. Esto es responsabilidad directa de los padres. Los padres, su misión en la adolescencia es generar estructura. No son los cuates, no son los amigos, no nos ponemos los dos tenis para poder tener empatía. No negocio a ver, ¿qué te parece si tú le faltaste al respeto a alguien? Pues ahora yo se lo falto para que estemos iguales. No, es límites y reglas claras. De los principales duelos que viven los papás es que ahora no les platican todos los hijos. Y esto es normal, esto es absolutamente esperado. Mi papá y mi mamá no son mi amigo, entonces yo no le voy a platicar. Y los papás ahora somos tremendamente intrusivos. ¿Qué te dijo? Vi que te saludó de beso, te recogí de la escuela, ese muchachito no me gusta. Me dijeron que sus papás están divorciados. Ese es un poco el juicio social que siempre hay alrededor. Entonces, los papás necesitamos estar claros que están creciendo, que no podemos violar su privacidad y su intimidad. Es decir, que sí, yo digo, lo digo al aire porque me parecía inverosímil, de una mamá que escuchaba que su hijo se estaba masturbando y entonces cuando el hijo salía, la mamá le preguntaba, ¿hijo, fue satisfactorio? O sea, Ay, ese no. tipo de cosas, bueno, te lo digo porque ahora sí que son casos de la vida real, Claro, pero claro. no podemos ser tan intrusivos, no podemos leer el diario de la hija, no podemos, si en la casa la regla es, me das todas las claves de todas tus redes sociales, bueno, va a abrir otra que no va a tener la clave los papás. Entonces tenemos que generar seguridad. Los retos, por ejemplo, las faltas de respeto, el reto a la autoridad, es el duelo que más sufren los papás. ¿Cómo que ahora me contesta? ¿Cómo que ahora me grita? ¿Cómo que ahora me dice, y hazlo tú, y yo no, y me vale, y como quieras? No pueden entrar los papás en esa discusión. Si los papás entran ahí, entonces ya tenemos 2 adolescentes de 12, de 13, de 14 o de 17. Los padres son la autoridad, no el autoritarismo, pero sí la autoridad. La próxima vez que tú me hables de esa manera, te quedas 15 días sin celular, no negociable. Eso es un poco, ¿sí me explico? Y ahorita que mencionas, por ejemplo, esto de el día que tú me vuelvas a hablar así te quedas 15 días sin celular. Quiero tocar ligeramente el tema de límites porque es un tema obviamente muy amplio, pero ¿cómo son los límites con los adolescentes ahora que están cambiando en relación con cómo fueron con los niños? De niños, ¿hay alguna diferencia? ¿Algo que deba ser radicalmente diferente o ligeramente diferente? No, básicamente, si lo ponemos en términos de diferente, no. Lo que cambia es una palabra que yo les digo que es la palabra mágica de las familias, que salva a las familias de los gritos y demás, se llama negociación. Yo como mamá de 40, 45, por ahí, que tengo este hijo adolescente en el que se quiere ir el viernes a la fiesta y quiere llegar a las 5 de la mañana. Yo, que fui educada en que llegaba a las 12:30 de la noche, digo, imposible. Entonces, mamá lista que dice, bueno, es que los tiempos han cambiado, bueno, lo máximo que le puedo dar permiso es a la 1 de la mañana. Entonces, tiene que negociar con el adolescente. A ver, yo solamente te doy permiso, y esto es como en el mercado, a la regateada. No le digo desde el principio a la 1 porque si no, ya no voy a poder tener margen de negociación. Margen de negociación, entonces, claro. 12:30 es lo más que yo te puedo dar. No, mamá, es que a las 5 porque a las 12 abren pista y después viene el after y entonces no sé. No, hasta esa hora. Entonces, el adolescente tiene que restar y la mamá tiene que subir. Una muy salomónica es, yo quiero que llegue aquí a las entre 1 a 1:30,
Pues entonces pongo mi límite a las 12, el chico lo tiene a las 5, la diferencia en horas son aproximadamente 5 horas, entonces las salomónicas serían 2 horas, por ejemplo, 2 horas y media. Entonces eso implica que la mamá tendría que ceder hasta las 2 de la mañana y el chico tendría que ceder hasta las 2 y media, por ejemplo. Para este ejercicio de límites, la próxima vez que tú vuelvas a dejar los zapatos frente a la televisión, los echo a la basura. No, mamá, ¿cómo crees que no sé qué? Entonces tú ¿qué propones tú? No, pues que yo voleo los zapatos de toda la familia si los dejo frente a la tele. Y tienen que acceder y tienen que negociar. No sabes lo difícil que es que los papás quieran negociar. Los adolescentes saben negociar, aprenden a negociar y se resignan a que tienen que perder algo. Porque esto de la negociación es yo gano algo y yo pierdo algo. Para los papás es verdaderamente fuera de contexto. Pero ¿cómo va a ser que llegue a las 2 de la mañana? ¿Cómo va a ser que ni creo que vaya a bolear los zapatos de todo mundo? Así que ni. Entonces se necesitan reglas muy claras y para esto yo en el consultorio les hago una lista. Primero, hay que identificar dónde está el problema. No son más de 10 los problemas con los adolescentes. Es el dinero, la ropa, la llegada a casa después de la escuela, la salida a las reuniones con los amigos, las faltas de respeto, los quehaceres domésticos de lavar los trastes, etcétera, etcétera, el dinero que es fundamental hacer la negociación y los más grandes, pues el permiso de si me dejas usar tu coche y demás. Más o menos ahí oscilan todos los problemas de límites con los adolescentes. No puedo sentarme a decir, ok, escuché a Guillermina en el radio, son 10, vamos a hacer las reglas de los 10. No, claro, porque mi hijo es individual y esta familia es individual. Entonces yo hoy, en noviembre, estoy teniendo problemas con los quehaceres domésticos. Estoy teniendo problema con su llegada a la escuela y con que el dinero no le alcanza o con que el dinero se está desapareciendo. Ese es el problema. Se pone la regla. En la misma mesa, papá, mamá y adolescente. No todos los adolescentes, nada más con el que tienen el problema. Si lo tienen con todos y las cuestiones son asuntos domésticos, entonces se sientan todos y establecen las reglas todos. Pero no pueden meter en el mismo paquete a todos los hijos de esa familia. El siguiente punto es, ya se estableció cuál es la regla. Entonces viene una tercera columna que se llaman las consecuencias lógicas. En nuestra época se llamaban los castigos, ahora se llaman las consecuencias lógicas. Es decir, si tú no lavaste los trastes el miércoles después de la hora de la comida que te tocaban y como máximo tenían que estar lavados a las 5 de la tarde, así se tienen que poner las reglas. Porque si no se ponen tan precisas, entonces creen los papás que no funcionan las reglas. Y están, ándale, los trastes, lávate los trastes, son las 7 de la tarde, lávate los trastes, y entonces llegan al consultorio y dicen, es que no lo hace, es que yo lo iba a hacer a las 7:30, mamá, nada más que tú estás, dice y dice y dice. Entonces, tenemos que poner el límite súper claro, y la consecuencia la tienen que negociar antes de que deje de lavar los trastes, es decir, en ese mismo momento. Si tú no lavaste los trastes, ¿qué va a pasar? Los adolescentes creen que no van a fallar, creen que no van a tener ningún día y que van a lavar los trastes a las 5 de la tarde. Pero por supuesto que llega un día en el que no los lavaron. ¿Qué va a pasar? Ya está escrito en el papel. Lavar los trastes el resto de la semana. Esa hoja la firman los papás, el adolescente y se pega en el refri. Así se establecen todos los límites y reglas que tengan que ver con ese adolescente en todos los sentidos. Dinero, celular, uso de redes sociales, computadora, las tablets, todo lo que tengan que negociar. Claro, por supuesto, pero Guille, una situación que yo me topo con mucha frecuencia es que los padres no llevan a cabo las consecuencias como les estamos llamando ahora, las consecuencias lógicas. Y creo que ese es un grave problema de pérdida de autoridad. Porque yo te pongo esta consecuencia, pero en realidad en el momento que debo cumplirla, algo pasa. Algo pasa que los padres no la cumplen. Fíjate, yo hago mucho énfasis en estas cosas, porque cuando uno se sienta con el adolescente a establecer el problema, las reglas y las consecuencias,
prácticamente en cuanto salen de consulta, las cosas empiezan a funcionar. Y luego las que me hablan son las mamás. Es que este fin de semana, está castigada porque no cumplió X situación y esa era la consecuencia. Pero casualmente este fin de semana son los 15 años de su mejor amiga, doctora, la que fue al kinder, la primaria y la secundaria, doctora. O sea, ¿cómo le vamos a hacer, doctora? ¿No? Así me hablan. Sí. Entonces, o si no, doctora, dejó los zapatos frente a la tele, pero son los que le acababa de comprar. ¿Cómo los voy a echar a la basura? Oiga, doctora, usted no sabe lo que cuestan las cosas, y ¿no? Entonces me hablan a mí para convencerme de las reglas que ellos son los que pusieron. Entonces, siempre que se hace esto, por lo menos en el consultorio, es hacer énfasis en que no pueden poner consecuencias a la ligera. A mí me toca mucho que cuando los padres están enojados o cuando están muy light, como en la campana de Gauss, o super light y super lindos y consentidores, o engendrados en pantera, ¿no? Entonces, cuando tenemos estos extremos, por favor, no se sienten a hacer las reglas, porque entonces no son coherentes y no son conscientes de lo que están haciendo. Ni el adolescente ni los papás. No se sienten establecer las reglas cuando tienen un adolescente furibundo metido en su cuarto, gritando, y no entren a mi cuarto porque les aviento la tele. O sea, no, así no se hacen las cosas. Tiene que ser bajo un estado de paz, que en ese momento lo hayan elegido, que todo esté tranquilo, un domingo en la mañana, no llegando de la oficina. O sea, es algo que puede ayudar muchísimo a la dinámica familiar, pero hay que escoger el momento y escoger las cosas claras. Yo les pongo un ejemplo que a mí me ilustró mucho, en el que una familia tiene 2 hijos varones mayores y una hija chica de 12, 13 años, en donde establecimos todo esto. Por tiempo nos faltó poner una consecuencia y les dije, ya ustedes platíquenlo en casa los 3 y ponen esa consecuencia. A los X días regresan y me dicen, pues no funcionó. Esta chica practicaba el cutting, estas lesiones que se hacen en brazos, y quedamos que ellos pusieran la consecuencia. La consecuencia que a ellos se les ocurrió fue, pues no sales el mes completo, los fines de semana de un mes. Entonces, hicieron la consecuencia que afectaba principalmente a los mayores, pero esta chica no salía. Entonces, vuelve a pasar el cutting, vuelven a castigarlo un mes, vuelve a pasar el cutting, entonces a mí me dicen, oye, es que esto no funciona. Y bueno, a ver, en ese momento había una novela muy famosa en la tele que era mucho de las adolescentes, y yo sabía que esa semana iba a ser el final de la novela, ¿no? Entonces, claro. Muy bien, entonces, ¿qué te parece que no vas a poder ver el final de la novela? Bueno, la chica se tiraba al piso. No me hagan eso, por favor, ¿no? Entonces tenemos que individualizar que para cada adolescente no vienen en paquete, poner bien claras las reglas, establecer bien claras las cosas, porque si no nos vamos a castigos extremos de no sales en un año, y eso no sirve para la adolescencia. Tiene que ser inmediato. No usas el celular por 8 días, no hablas con tu mejor amiga por 3 días. ¿Para qué? Para que haya realmente una consecuencia. Si nosotros lo alargamos al tiempo, el adolescente va a buscar la manera de buscar un recurso diferente para poder hacer pues lo que quiere hacer, que ya sea hablar o ya sea salir, se salen por la ventana, compran un teléfono, se roban el de la amiga en la escuela y después tenemos problemas mucho más serios. Por supuesto, Guille, y qué importante, y por ejemplo este tema del teléfono, me tocó conversar con una familia que le castigó el teléfono a su hijo por 2 semanas, y después pasó un poquito como te ha pasado con las personas que te llaman y ¿cómo le hago? Es que va a ir a una fiesta y necesita traer el celular, porque yo necesito saber en dónde está, necesito saber a qué hora, o sea, estar revisando qué pasa con su vida. Le regreso el celular. Esta es una de esas clásicas consecuencias que dices, piensa bien lo que vas a dar como consecuencia y como tú dices ahora, ¿por cuánto tiempo? Claro, por eso es que te digo que esto de poner los límites, las reglas, no es a la ligera. Tienen que sentarse, anotarlo en un papel y además firmar los acuerdos.
que los papás tengan claro que no van a ganar, que no es a través del autoritarismo, sino es a través del respeto. Piden respeto, pero le faltan mucho al respeto a los adolescentes. Yo soy defensora de los adolescentes, así que yo también. Es importante que nos revisemos como adultos. Y una de las cosas que yo diría, para educar a un adolescente, si los radioescuchas que nos están escuchando tienen chicos de 8, 9, 10, 11 años, empiecen a hacer un pequeño ejercicio personal respecto a los miedos. ¿Cuáles son mis miedos? ¿De qué tengo miedo con mis hijos adolescentes? Tengo miedo que se embarace, tengo miedo que se infecte, tengo miedo de cachar los métodos anticonceptivos, tengo miedo de darme cuenta que inició una vida sexual activa, tengo miedo de que se relacione con alguien que se droga, tengo miedo de que se drogue, tengo miedo de que no sea feliz, porque entonces todos esos miedos los volcamos sobre los hijos y los paralizamos. Por supuesto. Y no les damos la oportunidad de que sean ellos mismos. Un adolescente nunca se va a detener para que su mamá no sufra. No. Nunca se va a detener para que su mamá diga qué orgullosa estoy de mi hijo. No, a menos de que el adolescente esté tan bloqueado que diga mi madre tiene razón y no tengo que ir a la fiesta. Ese chico, córranle a la terapia porque ese chico sí está grave, ¿no? Por Entonces, supuesto. Bien claro que los papás no pueden, estos discursos que yo escucho prácticamente todos los días, es que es un inconsciente porque no se da cuenta que su padre y yo trabajamos todo el día para que ellos tengan lo que... No, no, evidentemente no se dan cuenta. Lo que ellos necesitan son límites y reglas claras. Necesitan congruencia. Paciente mío que dice, ¿para qué me pide que llegue a las 2 de la mañana a la casa? No me da llave del departamento y ella llega de la fiesta a las 4. O sea, me tengo que dormir afuera de la puerta del departamento mientras ella llega. O sea, generemos congruencia. Por supuesto que mamá se puede divertir y puede hacer de su vida lo que quiera, pero tiene que generar congruencia con ese hijo adolescente. Por supuesto, Guille. Y creo que no sé si estarás de acuerdo, creo que otra parte hay una especie de, digamos, vamos a decir la palabra satanización de la adolescencia, en donde oyes, no, ya empezó la edad de la hormona, la edad insoportable, la edad de la rebeldía. O sea, este concepto que existe sobre el significado de la adolescencia allá afuera es tan mal entendido. Pienso yo que a veces es muy mal entendido, es en realidad una época satanizada en donde no se está dando cuenta el adulto, en este caso el padre de familia, de realmente cuál es el significado de la etapa de la adolescencia y se sataniza. No sé si estás de acuerdo o no, pero yo lo escucho tanto. Claro. Bueno, mi visión estaría como un poco sesgada, porque yo doy consulta y te diría, tienen razón los papás, ahí sí, claro. Y hay que satanizarla, pero finalmente, porque yo me dedico, pues, así como mis hijos que me dicen, no mamá, es que tus pacientes van contigo porque van a consulta, no porque estén tan sanitos, ¿no? Entonces, claro. De alguna manera creo que es un todo. No es solamente el adolescente. Lo que sí puedo decirte es que la adolescencia es una etapa donde mi adolescente como familia me muestra a mí, mamá o papá, mis carencias. Me muestra mis frustraciones. Me muestra mis incongruencias. Porque cuando me dice, uy, tienes doctorado y no tienes para comprarme una moto, o sea, qué bárbaro, ¿eh? Entonces, wow. me pone enfrente cosas que yo a veces no quiero ver como adulto y que entonces opto por el autoritarismo. Tú cállate, tú no sabes lo que yo he vivido y que ¿no? Entonces, creo que algo que es fundamental no es satanizar, sino es las familias de adolescentes están en pleno proceso de crecimiento. Ventajas maravillosas que no nada más es el adolescente o los adolescentes de esa familia, sino somos todos como familia. Y además algo impactante es que no solamente es mi familia, es mi vecindario, es mi país. O sea, en función de cómo estemos trabajando esa adolescencia, es lo que estamos generando alrededor. Si nosotros optamos, por ejemplo, muy frecuente por la violencia física,
que es muy frecuente y no debiera ser, entonces estamos generando más violencia y estamos generando que ese adolescente, el día de mañana, eduque a sus hijos a través de la violencia. ¿Qué significa? Que los padres, en el hoy, al educar a nuestros adolescentes, estamos educando a nuestros nietos también. Por supuesto. Por eso es que no es que estemos satanizando, es generemos esta estrategia en donde no hay un fuerte, no hay un débil, en donde los papás tengan la misión de estructurar. No, pues es que a mí nadie me ayudó a estructurar porque yo fui un niño abandonado y mi padre fue un padre ausente y mi madre trabajaba todo el día. Bueno, pues esa es tu realidad, ve y toma terapia para que puedas educar ahora a los adolescentes como tú quieres, porque Claro. si no, repetimos las historias. Y eso es de lo que hoy se trata, o por lo menos es parte de la misión de la clínica de adolescentes, es no estemos repitiendo herencias emocionales que pueden ser nocivas, como puede ser las adicciones, el alcoholismo, el apego, la falta de amor, que finalmente hay parejas que se casan pues por lo social, por lo económico, pues todo esto es lo que hoy vienen estos adolescentes a rescatar. Por eso es que es fundamental que el adolescente pues también cumpla con la misión que tiene que hacer. No puede quedarse callado, no puede decir sí papá, sí mamá, como tú quieras, cuando finalmente los adultos estamos mandando mensajes incongruentes. Definitivamente, Guille, y es una oportunidad, esa adolescencia es una oportunidad entonces en realidad para los padres de familia. Y para la sociedad y para todos. Exactamente. Ahora, Guille, ¿hay alguna manera, aquí voy a hacer una pregunta que probablemente sea obvia, pero la quiero hacer. ¿Hay alguna manera en la que podemos asegurar una adolescencia más llevadera? No fácil, porque no es fácil, porque ciertamente hay muchos cambios ocurriendo, pero digamos más llevadera, una adolescencia con menos enfrentamientos, con menos conflictos. ¿Hay alguna fórmula que le pueda servir a los padres que todavía no tienen adolescentes, que todavía son niños? Yo te diría, va a sonar como, así luego como tú dices ahorita, a lo mejor no debiera decirlo, pero el punto más importante es amarlos. Si tú amas a un adolescente, todos los papás nos equivocamos, todos, absolutamente todos, y especialmente con el mayor o la mayor. Uf, sí. Todos pretendemos que sea, los papás sanos, porque también tenemos un pequeño porcentaje de aquellos que no. Entonces, todos aquellos papás que deseamos que nuestros hijos sean guapísimos, guapísimas, multimillonarios, que se casen o que tengan una pareja maravillosa, espectacular, que los ame, los quiera. Todos los papás sanos queremos eso. Pero tenemos que darnos cuenta que es otro ser humano, que lo único que nosotros podemos dar es educarlo en el amor, y educar en el amor significa límites y reglas claras. Educar en el amor significa que no te puedo dar una licencia de manejar si no tienes todavía la edad para hacerlo. Educar en el amor quiere decir que cuando tú cometes una falta o le gritas a un profesor, tiene que haber una consecuencia. Eso es educar en el amor. Si yo amo a mis adolescentes y los educo en el amor, entonces vamos a tener la posibilidad de tener una mejor estructura. Ahora, como padres de familia, el que finalmente nosotros, al repetir nuestras propias historias, hacer consciente esto. Yo, si pudiera tener como una fórmula muy simplista, diría, primero hay que amarlos, segundo, como papá y mamá tengo que enfrentar mis miedos, cuáles son mis miedos, y tercer lugar, establecer límites y reglas, aunque no sepa cómo. Si reconozco mi error, porque los adolescentes son expertos en voltearnos las cosas y decir, ¿ya viste cómo te equivocaste? ¿Ya viste lo que dijiste? En ese momento tengo que asumir mi error y decir sí, pero no tomar el error como una afrenta a la autoridad, porque ahí lo que estoy educando es, hijo, sé reconocer mis errores. Y el error es una fuente de aprendizaje. No me imaginé que en lugar de tener este resultado tuviera este. Sí, hijo, lo reconozco, cometí un error. El reconocer un error como padre o madre frente a un adolescente no es ser débil. Llorar frente a un adolescente no es ser débil.
pero ahí, obvio, porque pues los adolescentes lo ocupan, ¿verdad? Entonces cuando digo, si tienes razón, me equivoqué, ya ves, te lo dije, porque tú siempre, que no sé qué, no importa lo que diga, lo que estoy enseñando en ese momento es que mi hijo acepte el día de mañana, cuando sea adulto, que comete errores. Eso es lo más importante. No estoy, porque si no, entonces los papás lo toman como, ¿ves? Es que qué tal que asumo mi error frente al adolescente, uy, me va a estar dice y dice, que no importa lo que diga. Yo no puedo estar vulnerando mi propia autoridad como papá, mamá. Ahora, ojo, hay cosas que se negocian, hay cosas que no se negocian. Por ejemplo, papá, me quiero poner un tatuaje. Ahí depende de la familia. Fíjate que en esta casa nadie se pone tatuaje. Si cacho el tatuaje y si tengo economía, mando que se lo borren con láser. Si no tengo economía, entonces tengo que establecer una consecuencia. Las perforaciones, las adicciones, o sea, todas estas cosas en las que se tienen primero que hablar, y aquí viene la parte mágica. Papá y mamá tienen que actuar como un frente común. Es decir, es que yo sí les doy permiso de que se vayan toda la noche y a dormir con sus cuates. No, espérate, es que a mí nunca me dieron permiso porque a mi amiguita fulanita la abusaron cuando... Y entonces vienen las historias de los papás. Si papá y mamá no se han puesto de acuerdo, por favor, todo lo que hemos hablado en los 20 minutos anteriores ni lo hagan, ¿no? Porque estas listas de reglas claras y demás funcionan cuando papá y mamá, si es que están los dos, están en un frente común. Si no, ni pierdan el tiempo, porque entonces pasa lo que tú estás diciendo. Se establecen las consecuencias, papá dice, ahora sí se establece esta consecuencia, y mamá dice, espérate a que se duerma tu papá y te vas a la fiesta. Y eso no nos sirve para nada. Claro. Y eso ocurre más a menudo de lo que nos imaginamos, sobre todo, por ejemplo, cuando hay mamá soltera y después papá establece una regla y mamá establece otro, que ese sería todo un tema de cómo manejar estas situaciones cuando hay separaciones, cuando hay divorcios, donde el chico va de una casa en otra, en plena transición, y hay una fractura en la autoridad de alguna de las dos partes. No, pero eso no debiera pasar, querida Lola, eso no debiera pasar, porque si papá y mamá ya se divorciaron es porque no se llevaron bien. Si el fin de semana le toca a papá, papá se hace responsable de las reglas y los límites en la casa de papá. A mí me hablan las mamás y me dice, es que yo aquí en la casa los dormía a las 10:30 y su padre los deja dormirse hasta las 2 de la mañana. Pues por eso se divorciaron. Entonces, ¿cuál es el problema? Papá pone las reglas en su casa y mamá en la suya. O sea, no, si no, pues oye, ¿cómo? Claro, y es verdad, así es, pero sin embargo se convierte a veces en guerras cerradas, por eso digo yo que esto es todo un tema para hablar sobre los adolescentes y el divorcio, ¿no? El divorcio de por medio. Guille, ¿hay alguna, además de lo que me acabas de decir sobre el amor, sobre trabajar todo este equipaje que los adultos cargamos, que tenemos que liberarlo para poder crear mejores adultos, pero cuando ellos son niños, hay algo que durante la infancia a nosotros nos pueda servir como elementos para que esa adolescencia sea un poco más llevadera? El tema del amor, por supuesto, pero por ejemplo en los límites, ellos tienen que haber aprendido a negociar desde la infancia, desde que eran más pequeños, no es necesario hasta que llegan a la adolescencia. No, los límites se ponen desde recién nacido. O sea, los límites se ponen desde que llego del hospital y el bebé duerme en su cuna, en su Moisés, en su cobijita, según los recursos económicos que cada quien tenga. No porque es bebé, lo voy a meter en medio de mi cama, en medio de la pareja, o va a dormir hasta los 17 años ahí en la cama de los papás. Esos límites se ponen desde que el recién nacido nace y en todos los contextos, en la alimentación, en el vestir, en todo. Ahora, es muy diferente la infancia y la adolescencia. Con el niño no se negocia. Hasta antes de la pubertad te lavas los dientes, punto. No es negociable.
Porque el niño de 6 años te puede decir, y no me los voy a lavar. Y entonces tú decirle, a ver, mijito, ¿qué vamos a hacer? No, a ver, véngase. Dije que a lavarse los dientes y te voy a acompañar. Vamos al baño y te lavas los dientes. Estoy aquí frente a ti, te lavas los dientes. No es una manera autoritaria, es una manera de decir, aquí, esta es la indicación y estamos formando un hábito, punto. Cuando el chico llega a la adolescencia, entonces es, por favor, no te has lavado los dientes. Si los dientes se te pican o se te llenan de caries, todos los domingos que tienes se van a ir para pagar el dentista. ¿Te quedó claro? ¿Sí me explico? Claro. Y si viene en crecimiento y desarrollo después, ok. Si no tienes recursos para pagar el dentista, entonces asumes tu consecuencia y estás chimuelo. ¿Sí me explico? Porque si no, tenemos estos niños en que los niños están en el centro comercial a los 5 años haciendo un berrinche espantoso porque no hay helado de vainilla y la familia entera tirada en el piso diciéndole, mijito, nos está viendo toda la gente, o sea, levántate. A ver, señorita, ¿no podrá hablar a la sucursal para que puedan traer otro helado de vainilla? Porque mi hijo, pues no se quiere levantar del piso y, oye, marido, ¿y qué hacemos? Porque el niño no se quiere levantar del piso, ¿qué hacemos? No, o sea, no. La infancia es totalmente diferente en cuanto a la parte de autoridad a la adolescencia. Definitivamente. Hay un miedo de los padres ahora de criar a los hijos, de verdad. Es a veces un miedo de es que no me va a querer. Uh-huh. Si le pongo reglas y límites, no me va a querer. Me va a querer menos. Va a pensar que soy una tirana o un tirano. Es un tema muy extenso, pero Guille, se nos acabó el tiempo y eso se nos fue como agua. Qué información tan interesante, y sé que es muy productiva para nuestros radioescuchas. Y bueno, abiertamente ya te lo dije atrás del micrófono y ahora adelante, pues queremos que regreses. Sobre todo ese tema de la depresión es algo que me parece súper importante cuando lo mencionaste. Ahorita hablaste del cutting, cuando los niños comienzan a cortarse, que me imagino que también es parte de toda esta transición que ellos sufren. Así que, pues este espacio queda abierto para que regreses con nosotros y nos platiques un poco más sobre estos temas tan importantes de la adolescencia. Muchísimas gracias, muy amables. Muchísimas gracias por estar aquí, Guille. Fue un placer tenerte conmigo aquí, compartir micrófonos, aunque estamos en el teléfono, compartir micrófonos contigo. Gracias a todos nuestros radioescuchas. Sé que se llevan muchas herramientas el día de hoy para su casa, para aplicarlas en su vida. Sé que se llevan mucho para reflexionar, para entender, para procesar.